buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de miércoles 27 de enero. 10 días para las elecciones, una gran responsabilidad que está, por suerte, en manos de todos los ecuatorianos. El país, la democracia, todo. Eso puede decidir la voluntad de cada uno de ellos. Así es que, de cada uno de nosotros. Así es que hay que prepararnos el 7 de febrero, hay que ir a las urnas, tomar todas las precauciones, pero no podemos dejar de asistir al proceso electoral y de participar con nuestro voto. Están ahí, son 16 propuestas, ciertamente un exceso y estos excesos de la democracia que hay que irlos puliendo, pero están ahí. El país está viviendo un momento de quiebre, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. Y en medio de todo esto hay, claro, ingresos del fisco bajará por recorte salarial y desempleo. Hay también el tema de 343 millones para bonos financiarán los multilaterales, o sea, hay una plata por ahí. Demanda de oxígeno como consecuencia de una especie de relajamiento de la sociedad en el tema de la pandemia, y esa es también otra responsabilidad ciudadana. Y lo más penoso, ¿no? El tema de las vacunas que entraron a discusión. Un proyecto que uno saludaba en la forma que estaba previsto, cómo llegar, cómo iba a funcionar, por un solo hecho que yo creo el señor ministro Ceballos, que había demostrado enfrentar con una gran fuerza, con determinación la pandemia, incluso enfrentar los grupos internos del Ministerio de Salud, ser firmes en esto, ¿no? Eso merece una explicación mayor. Para iniciar el tema político, que es el que debe ocuparnos, hemos invitado al señor doctor Carlos Larriategui y al doctor Ramiro Rivera. El doctor Carlos Larriategui, además de catedrático universitario, es rector de una de las universidades prestigiosas de la capital, de la UDLA. Y Ramiro Rivera, además de político, eh, también ha sido catedrático, está haciendo, como suelo decir, una militancia en la opinión pública que vale la pena resaltarla, ¿no? A los dos, muchas gracias por acompañarnos de esta mañana. Y les habíamos planteado un tema de el famoso voto útil del que comienzan a hablar algunos. Y claro, la primera reflexión sería ¿hay un voto útil o todos los votos nos sirven y demuestran la voluntad de los ecuatorianos? Ahora, ¿cómo debemos actuar frente a 16 papeletas? ¿No será entonces más bien un voto que puede desperdiciarse en un momento tan clave? Doctor Larriategui, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un saludo cordial para Ramiro. Pues agradezco muchísimo su invitación. Hace varias semanas, yo diría meses, había planteado yo la tesis del voto útil, ¿no? Una tesis que al inicio fue bastante controvertida porque se consideraba que el voto útil pues no cabía en una primera vuelta. Pero siendo esta una elección singular, siendo esto una elección diferente a todas las demás, porque básicamente aquí estamos pues en una elección polarizada, en donde estamos no escogiendo un candidato más, sino estamos escogiendo un esquema de Estado, un esquema de política y un esquema económico fundamentales. Y hay dos opciones clarísimas, ¿no? Es decir, todas las otras candidaturas son marginales. Entonces yo planteaba la tesis de que no se debía desperdiciar el voto. Lamentablemente ya sabemos lo que pasa con la fragmentación y la dispersión de las candidaturas. Creo que lo que pasó en Quito es un ejemplo claro de lo que sucede cuando pues hay esta multitud de candidaturas, cuando los votos se redistribuyen entre diferentes candidatos y pues gana normalmente alguien con un poco porcentaje, con poca legitimidad, con poca autoridad. Y eso es lo que puede pasar en la presidencia de la República. Y por eso yo planteaba que todas estas candidaturas marginales pues estaban de alguna manera perturbando esta elección que tiene dos claras opciones, y que eso es malo para la democracia y que eso es malo además para el futuro del Ecuador. Porque claramente, y para hablarlo pues sin ambajes, aquí estamos entre Lasso y el candidato correísta Arauz.
Y yo lo que decía es, más allá de las personas, aquí lo que estamos eligiendo es básicamente la dictadura propia del socialismo del siglo XXI. Este es un esquema que además lo plantean sin ambajes. Así es que este no es un adjetivo descalificador, es simplemente un señalamiento muy objetivo de su esquema de gobierno frente al candidato Lasso, que es un candidato que se inscribe dentro de los candidatos demócratas, como hay muchos otros candidatos. Lo que ha pasado en estas últimas semanas, y sobre todo luego de los debates presidenciales, es que estas pequeñas candidaturas han crecido. Y era obvio, porque al inicio pues eran seres candidatos, individuos extraños a la completamente sociedad en desconocidos. general. Totalmente. Y entonces esas candidaturas, lamentablemente, digo lamentablemente por la coyuntura en la que estamos, han crecido en desmedro si se quiere, de las verdaderas opciones democráticas, ¿no? Y eso es lo que no se dan cuenta muchos candidatos, ¿no? Entonces, yo pienso candidaturas como la de Herbas, por ejemplo, ha crecido sobre todo en la ciudad de Quito. En estos últimos, no es un crecimiento importante, pero es un crecimiento Es que que hay va de todas 13 maneras en desmedro candidaturas, doctor como digo, Larriategui. Hay 13 candidaturas que suman el 12%, o sea, el crecimiento del 0,4, 0,5, pasar al 1, 1,5, sí, afecta, pero es un crecimiento relativo, pero eso también debe preocuparnos. Yo pienso que sí, porque o sea, debe preocuparnos en el sentido de que de todas maneras yo calcularía que es un poco más, yo calcularía que el porcentaje de estas candidaturas marginales podría estar entre el 15 o el 20%. Y esto es simplemente un cálculo intuitivo, porque la verdad es que las encuestas no nos dicen nada. Sí, bueno. Pero en definitiva, estamos en una elección en la que deberíamos, básicamente, quienes creemos en la democracia, dejar de lado por ahora todos los temas de derechas y de izquierdas, los matices de los candidatos. Quizá el candidato Lasso pues no termina de gustar a muchos, pero es el candidato que ofrece la opción democrática, que hay que decirlo sin ambajes, ¿no? En circunstancias normales creo yo que tendríamos posibilidades de pensar en varias candidaturas, pero en este momento el gran dilema, la alternativa, lo que estamos eligiendo es la democracia que en este momento representa Lasso, frente a esta dictadura del socialismo del siglo XXI que representa Arauz. Y no nos olvidemos, en esta dictadura pues hay todo un esquema político, un esquema económico, todo lo que ya hemos vivido, ¿no? A dónde va. Claro, todo lo que hemos vivido. Yo creo que peor porque... Francisco, porque... la dictadura de Correa, esta dictadura, ¿no es cierto?, con ropaje democrático, pero esta dictadura de los 11 años estaba alimentada por estos altísimos ingresos de petróleo, y eso de alguna manera nos permitió resistir el endeudamiento, los altos ingresos de petróleo, pero las circunstancias actuales son distintas. Entonces, el esquema que plantea el socialismo del siglo XXI frente a un Estado que está casi quebrado es verdaderamente letal para los ecuatorianos, y la única manera que tendrían para realmente salir adelante con su esquema es obviamente entrar a saquear el sector privado, entrar a quitar recursos del sector privado, y con eso pues a dañar la dolarización. Yo diría dañar la dolarización, liquidar realmente los fundamentos de la economía. Y es lo que ha pasado en Venezuela. Entonces esto de Venezuela no es una hipérbole, no, es una cosa así. Voy entonces con el doctor Ramiro Rivera, su experiencia política. Los dos han sido legisladores. Ramiro ha repetido también algunas representaciones políticas. Ramiro, bienvenido. La tesis del doctor Larriategui del voto útil chocaba a veces con esta decantemos una primera vuelta entre todos, veamos quiénes, incluso la representación de la legislatura un poco estaba arrastrada por los candidatos, pero claro, entre 286 movimientos y partidos políticos, no solo que se dispersa, sino que el esfuerzo que se debe hacer ahora es con el candidato presidencial, más con los asambleístas. ¿En qué se convierte esto del voto útil? Reconociendo, como el doctor Larriategui ha reconocido, el más generoso que yo, que hay varias candidaturas que podrían pasar incluso del 2 o el 15 entre las 13. Yo creo que hay algunos aventureros ahí que ojalá la ciudadanía y la población no les dé más del 0%, o sea, 0,3, 0,4%.
para que un poco entiendan que no es solamente el ir al cuarto de hora de popularidad. Doctor Rivera, bienvenido. Buenos días, Ramiro. Muy buenos días, Francisco, igual una satisfacción compartir con Carlos esta charla. Mire, Francisco, me parece que los procesos de polarización electoral van acompañados con una tendencia inexorable al criterio del voto útil. Solamente pongo un ejemplo de la historia ecuatoriana reciente. En las elecciones presidenciales del 2006, participaron 13 binomios, de los cuales el electorado en la primera vuelta se concentró en 3 binomios, que juntos reunieron las 2/3 partes de la votación. Recordemos, en esa época, Álvaro Noboa logró, me parece que el 26%, el señor Correa el 22% y Gilmar Gutiérrez el 17%. Lo que sumado dio 65%, que fueron las 2/3 partes de la votación. Hoy la fragmentación es mayor por un diseño perverso, equivocado y pernicioso del sistema político y partidista. En definitiva, la democracia ecuatoriana difícilmente será viable con más de 283 organizaciones políticas, entre las cuales usted encuentra, Francisco y Carlos, un mercado de compraventa, de alquiler y de corrupción. No me digan que el movimiento Justicia Social tiene ideología. Es altamente probable que lo compró el señor Noboa Pontón. Por ahí aparece otro candidato con pinta de inteligencia, pero nadie le pregunta cuánto costó y por qué heredó el movimiento de Daniel Mendoza, el rey de la distribución de los hospitales. Pero bien, a pesar de que hoy hay 16 candidaturas, yo pienso que es altamente probable que la polarización sea mayor a la que se produjo en el año 2006. ¿Qué significa eso? Que es altamente probable que al menos 70 de cada 100 votantes opte por las primeras 3 candidaturas y el resto cuente poco o nada. Se suele decir que en los sistemas de doble vuelta, es decir, el famoso balotaje, que Ecuador fue el primer país de América Latina en incorporarlo a la Constitución en el 78, el voto de la primera vuelta es un voto emocional y el voto de la segunda vuelta es un voto racional. Yo diría, Francisco, que es altísimamente probable que en los electores ecuatorianos se produzca este criterio del voto útil, que es pensar en definitiva, ¿cuál es el objetivo fundamental que tenemos los ecuatorianos? La respuesta será de manera inequívoca. Al menos de las 2/3 partes de la población, no tiene sentido regresar al infierno autoritario de un régimen todopoderoso que se bañó en 10 años de dispendio, de orgía y de corrupción. Eso sería lo más grave para el Ecuador. Si ese es el objetivo de las 2/3 partes de los ecuatorianos, es altamente probable que muchos ciudadanos se digan, bueno, yo simpatizo con fulano, con mengano, con Perezejo, con este o el otro, que tienen cierta imagen de transparencia, que son buenas personas, que son recién conocidos y voy a probar con ellos. Pero esa gente a su vez reflexionará cuán útil es que esa persona desperdicie el voto. ¿Qué saco yo votando por una persona que va a lograr el 0,02%, que va a tener 10,000 o 15,000 votos a nivel nacional? Francisco, en los procesos Eso electorales... puede ser la diferencia con los exactamente. otros. Exactamente. Entonces, esa gente va a tener que pensar en que no tiene sentido que vote con B grande su voto, que va a ser muy importante que utilice su voto, que es la única arma que tenemos en democracia los ciudadanos, para que puedan pronunciarse con el único que tiene opción de derrotar a esa amenaza que sería el final de los finales y sería una especie de puerta giratoria al infierno del modelo venezolano. Me parece entonces que el criterio del voto útil
va a irse por la línea de la adhesión al único que queda, a lo que hay, al único que tiene posibilidades de vencer al correísmo. Yo creo que la frase de la segunda vuelta del 2017 de Yacu Pérez fue muy decisiva y también muy racional y sensata, cuando él dijo, prefiero a alguien que provenga del sistema financiero, es decir, un empresario honorable que haya trabajado en empresa privada, a una dictadura. Ese va a ser el dilema. Entonces, puede haber gente que simpatice con candidatos pues como Larrea, como el ingeniero Herbas, como Celi, como el cantante Velasco, como el mismo señor Montúfar, aunque creo. Ya. Es que, Francisco, una de las lecciones más elementales de la campaña electoral cuando usted tiene una consultoría es que el consultor le dice al candidato, oye, tú eres muy chiquito, te conoce muy poca gente, no llegas al 1%. Te doy una fórmula inteligente para que crezcas. Y el candidato le dice, ¿cuál? Ataca al que está arriba. Ataca al que está arriba y Dispara entonces ahí. vas a crecer. Y el señor Montúfar se equivocó el de arriba. En vez de atacarle al señor Correa, empezó pues con un ataque un poco indecente, yo diría casi ruin, contra Guillermo Lazo. Y a Pero eso qué ha propósito, producido, un ley de lo que desangre se del escucha, mismo. tiene una hemorragia de adhesiones. Ya. Yo estaba recordando un diálogo que manteníamos justamente con el doctor Montúfar y el doctor Larriategui. Y el doctor Larriategui le decía que con toda consideración y respeto no tenía un rol que jugar. Que no sea lo que pasó, y también el doctor Larriategui nos recuerda, lo que pasó en el municipio de Quito, ¿no? Disparó al que estaba, entre comillas, ya primero, que también cometió errores, dijo, ya he ganado, ¿para qué voy a debatir? No quiso conversar con nadie, y el otro se dedicó a disparar. Mientras el uno caía, el otro crecía, ganó el tercero con, claro, y tenemos un alcalde del 20-21%. Doctor Larriategui, insistir entonces, sí, perdón, Francisco, sí, Ramiro. solamente un aditamento a su reflexión. La gente cuando se dice voto útil, la gente dice, ¿para qué? Y además hay mucho en redes sociales, dice, hay una segunda vuelta. En la segunda vuelta será el voto útil. Y yo replico y digo, no, cuidado, tengan cuidado. El voto útil es en la primera vuelta. No tiene sentido desperdiciar el voto de la primera vuelta porque puede hacer que el daño sea definitivo. Lo Yeah. importante es castigar a quien hizo muchísimo daño, no en la segunda vuelta, en la primera. Los candidatos pequeños no necesitan del voto de sus adherentes. ¿Sabe por qué, Francisco? Porque ya están en la papeleta. Ya pueden decir que fueron candidatos a la presidencia. No necesitan el voto porque no tienen posibilidad alguna. El que necesita, el país necesita un voto útil para que se abra una puerta al porvenir, a la prosperidad y a la democracia. Ahora, claro, doctor Larriategui, eso puede decir, bueno, están teniendo una visión un poco de un sector y el otro sector que propone, y usted lo ha dicho, y digamos sin ambajes lo ha dicho, hay un sector que todavía reivindica la dictadura del proletariado, o sea, y se vuelven más radicales y dicen ahora vamos por más y vamos a ver la plata y vamos a repartir plata. Y ese voto útil también puede ser llamado y utilizado por los otros, es decir, el útil es ahora derrotar a todos los que han vivido y claro, todo ese discurso de reivindicación social que aprendieron a manejarlo, a mentirlo, y ustedes topaban hace un momento lo de las encuestas. De las 11 que se conocen, 8 comprometidas, que entonces desinforman, no trabajan bien, son desleales con el país, pero responden a una política, más un grupo político que tiene entrampado al Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso, empeñados en tener una candidatura que además desde otro sector la reclaman y quieren la presencia. Entonces ahí el voto útil que usted planteaba hace algunos meses cobra más importancia, doctor Larriategui. El micrófono,
Carlos. Sí, perdón, siempre estos detalles técnicos todavía. Sí, Sí, ahí no, estamos, no. mil disculpas. No, eso nos toca a Decía, todos. sí, decía que esta era mi tesis y coincido plenamente con lo expresado por Ramiro. Yo creo que el tema del voto útil es esencial para la primera vuelta. Además, porque necesitamos fortalecer esta tesis democrática de la mejor manera posible en la primera vuelta, ya que en una posible segunda vuelta, pues eso cuenta. La forma, la cantidad de votos que obtiene un candidato para enfrentar la segunda vuelta es muy importante. No es solamente un tema de pasar con cualquier votación a la segunda vuelta, sino pasar con una votación nutrida. Y lo que digo es que esta opción, que es la opción democrática, la opción de las personas que pensamos que este país debe regirse bajo las normas de la democracia política, de la libertad, de una economía abierta, pues solo tenemos esa opción y por eso tenemos que respaldar con la mayor fuerza posible. Entonces, el voto útil eventualmente podría servir también a la izquierda que aspira a la dictadura. No olvidemos que la izquierda ha mudado completamente de estrategias, ¿no? Ya se acabaron las guerrillas, se acabó la lucha armada. Hay esta mutación hacia el populismo, que es la forma realmente de embarcarse en el Estado y destruirlo desde adentro, el Estado democrático, me refiero al Estado de la democracia representativa, y ese es el mecanismo. Entonces yo le pongo el ejemplo de Jean-Luc Mélenchon, el comunista francés, que básicamente abandonó su línea comunista ortodoxa de muchos años y se transformó ya en un candidato bajo un movimiento populista de las mismas características que tiene el socialismo del siglo XXI. Y vemos que está pasando lo mismo pues en España. Entonces, ahora precisamente la amenaza ya no viene por el lado de las armas, y los estados democráticos no deben protegerse con mejores fuerzas armadas, con fuerzas armadas más equipadas en la lucha contra las guerrillas, sino precisamente en enfrentar estas amenazas por la vía democrática y electoral. Es decir, estos movimientos lo que hacen es abusar del sistema democrático para utilizarlo en su provecho y liquidarlo desde adentro. Bueno, lo que ha sucedido en Venezuela es clarísimo, hacia allá va este sistema. Entonces, obviamente, estamos frente a una estafa democrática y a un engaño, pero yo creo que tenemos la claridad suficiente y es por eso necesario hablar de estas cosas y compartir estas reflexiones con los ciudadanos para que no cometamos el error. Entonces aquí no es un tema repito, no es un tema simplemente de optar por uno u otro candidato. Aquí es un tema de optar por un sistema político, un sistema de valores, un sistema de libertades frente a la dictadura que ya sabemos que viene. Entonces el voto útil cobra importancia desde el primer instante y por eso yo insistía, a pesar de que recibí por las redes sociales al inicio muchas críticas, yo insistía en que el voto útil es fundamental para la primera vuelta. Y lo que necesitamos es que la opción democrática, que en este momento está encarnada por Lasso, podía haber estado encarnada por cualquier otro. Sino que pues Lasso es el candidato que más se ha proyectado. Pero esa candidatura que Lasso, que encarna la democracia, es una candidatura que debe ir con la mayor fuerza posible. Y entonces no votemos, no desperdiciemos, no echemos al tacho de basura nuestro voto, nuestra papeleta, en favor de esta opción de la dictadura, porque además hay una gran diferencia. En esta dictadura hay un movimiento, digamos, que es un movimiento, si se quiere, dogmático, que tiene un núcleo duro, en donde obviamente hay una votación muy compacta, mientras que en la opción democrática, pues, como es obvio, hay más libertad. Entonces eso es lo fundamental y pues hacia allá nos enfrentamos. Entonces yo creo que en estos últimos días hay que reflexionar a fondo y yo me alegro que usted haya traído este tema que creo que es vital para los últimos días antes de la elección del 7. Carlos, ¿no es también la posibilidad de que un tercero pueda decir aquí entre estos dos que están compitiendo, entre dos propuestas claramente definidas, un tercero que pueda recurrir a también otro que ha sido que con facilidad se adueñan de los discursos, del medio ambiente, del agua, de lo étnico, de las plurinacionalidades, y a lo mejor un cuarto que comienza a decir, bueno, si los populistas que tienen un discurso que se adueñaron de la reivindicación social nos robaron eso,
tienen eso, yo voy a ser mucho más populista y me lanzo, pues me voy a lanzar con otras cosas. ¿No hay esa posibilidad también entonces de que algún tercero o cuarto comience a dañar más esto? Yo creo que es difícil, ¿no? Es decir, Ya. lo que percibimos, como digo, las encuestas de todas maneras son confusas y no son un dato fidedigno, pero la tercera opción, que era Yacu Pérez, ha descendido en las últimas semanas, eso es evidente. Opciones, ¿no? Si hubiese digamos, una opción tan importante como la de Lazo y que fuera pues una opción democrática, habría que pensar, pero realmente No hay hacia un dónde nos espacio. inclinamos. Pero en estas no existe, simplemente no existe. Entonces, los ecuatorianos tenemos que olvidarnos, como digo, de estos matices de derecha e izquierda, de que el candidato me cae bien, me cae mal. Ahorita los electores No deberíamos es. pensar, ¿qué queremos para el Ecuador? ¿No? Un sistema democrático, un sistema de libertades, sí, con todos los defectos, pero perfectible, o queremos simplemente esta dictadura que termina pisoteando, ahogando, pues, y liquidando a las naciones pues convirtiéndonos, como digo, en una Venezuela Ujú. más. No olvidemos que además aquí, digamos, la candidatura de Arauz tiene posibilidades por la gran cantidad de dinero que se ha inyectado. A Sí. ver, la elección del Ecuador no es una simple elección, no estamos aislados, esto es parte de una operación geopolítica mayor y en esto no seamos ingenuos, ¿no? Hay una operación geopolítica mayor que quiere posicionar a este movimiento en América Latina y están trabajando intensamente y aquí hay presencia de agentes extranjeros, obviamente hay dinero venezolano y eso es evidente. Y La el que se pandemia ha llevaron logrado también, pues. invisibilizar y el que se llevaron. Pero hay muchísimo dinero y claro, en la Ya. pandemia esto se invisibiliza, pero la cantidad de brigadas que sabemos que están entrando a parroquias, a barrios, tratando de evangelizar, ofreciendo con mentiras prebendas, ofreciendo dinero directamente, pues es una fuerza muy grande. Ujú. Y aquí, como digo, bueno, Ecuador es parte de una pieza, seremos tal vez una pieza, digamos, más pequeña, pero somos parte de un juego geopolítico en donde están también países como Chile, con el tema este Sí. de la Asamblea Constituyente, ciertamente está el Perú, estamos nosotros y también Colombia. Entonces, este es un enemigo muy grande, no es solamente Estamos un simple jugándonos candidato, esto es más que una elección. es, efectivamente, y de eso debemos tener conciencia y ojalá esto pues pueda de alguna manera llevar a la reflexión a muchísimos electores para que no seamos ingenuos. Realmente sería imperdonable que nos engañen por una segunda vez, además ya sabiendo a lo que vamos. Claro. Entonces es verdaderamente angustioso, es una coyuntura y una disyuntiva muy grande la que tenemos como ecuatorianos y de ahí la necesidad realmente de impulsar el voto útil, ¿no? Ramiro, este voto útil en algunas partes, en el propio Chile, donde se convulsionó, se asustan los demócratas y comienzan a ceder. Esquemas que cuando los otros ganan no ceden. Ahí caen y ¿cuántos estamos aquí? ¿Cuántos están afuera? Aquí estamos 400, afuera están 50, vamos a caerles a palos. Y así dicen directamente. Lo de octubre en el Ecuador, las cosas que han pasado por reivindicaciones sociales que si bien, como nos recuerda Carlos, ya no es la lucha armada, pero hay una lucha también, no sé si decirle armada, una lucha más violenta, una decisión de enfrentar y eso convoca a los jóvenes. Los jóvenes, ¿cómo pueden presentar un voto útil cuando lo que suele convocar, y uno está consciente de eso, suele convocar es la esperanza de lo mejor, de cambiar, de buscar las estructuras? Y claro, no se miran en los espejos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, 60 años ya, y claro, cada uno de los que mencionamos, pero Chile que estaba bien, como ustedes nos recuerdan, quieren explotar desde adentro, van allá y quizá porque la inequidad se ha acentuado también más allá del estado de bienestar. Ramiro, esas reflexiones se hacen también y entonces los jóvenes necesitan mayor información para incluso la propuesta que hace Carlos Larreategui del voto útil. Ramiro. También hay ese problema, Francisco. El diseño del sistema presidencial es muy sui generis. Es distinto a la dinámica que se produce en los sistemas parlamentarios. En el parlamentarismo, quien preside el gobierno, ya sea la canciller como en Alemania, el primer ministro o el jefe de gobierno en España, se deriva de una mayoría legislativa.
el diseño presidencial hace que a veces la legitimidad de los elegidos sea dual. ¿Qué significa eso? El pueblo, por un lado, elige a Juanito como presidente de la República, pero no le da la mayoría legislativa. La mayoría legislativa le da a una composición heterogénea y entonces comienza un gobierno con tropiezos, con debilidades, con bloqueos y con crisis de poderes o enfrentamiento o pugna de poderes, como se ha denominado en el Ecuador. Yo creo que es obvio que el esquema, diríamos, de blanco y negro del maniqueísmo no tiene sentido. Es cierto que no hay una economía en el mundo que haya logrado bienestar y prosperidad que no sean economías de mercado. No es menos cierto que una economía absolutamente estatista, donde todo pasa por el Estado, nada contra el Estado y nada por encima del Estado, más o menos recogiendo la idea del fascismo, ha sido un modelo fallido. Los grandes procesos de migración, por ejemplo, no se ve que la gente quiera ir a vivir en Cuba o quiera ir a vivir en Venezuela. ¿Cuántos salen todos los días de ahí? Las migraciones de Centroamérica, claro, las grandes migraciones, Francisco, de Centroamérica no se van pues al Caribe o a Cuba. Más bien la gente prefiere morir en el océano, en pequeñas embarcaciones, huyendo de la dictadura de un solo partido. Lo claro es que la opción para el mundo y para América Latina no es el esquema dictatorial, el poder absoluto de la persecución y muerte del adversario. Es verdad. Pero tampoco es cierto que la opción tenga que ser el liberalismo salvaje, absolutamente inhumano, aquel que concentra más riqueza en unos y que luego explota como olla de presión, como de alguna manera ha sucedido en Chile. Por eso me parece que, como decía Carlos, y estoy de acuerdo con él, que en este momento las variables no son ideológicas del centro a la izquierda, porque yo diría, la sensatez, la transparencia, la disciplina fiscal, la honradez, ¿tienen color ideológico? No, aunque no es menos cierto que el populismo autoritario está merecidamente alojado en el espacio de la corrupción y de la intolerancia. ¿Qué es lo que pasaba con los jóvenes de la posguerra en Italia o en Alemania? No tenían memoria de la democracia, porque el fascismo había durado más de una década y el nazismo hitleriano 12 perversos y holocausticos años. Exactamente sucede eso con el joven ecuatoriano que está de 20 o 30 años. No tiene concepción de lo que es democracia, porque lo único que vivió es un sistema omnipotente del correísmo, es decir, el caudillo redentor que reivindicaba para sí la idea de que el poder era él, de que el pueblo era él, de que todos los poderes estaban concentrados con él. Pero tenemos una revolución informática, tenemos redes sociales, nos comunicamos con el mundo entero y el joven sabe que el empleo no solamente va a buscar en el Estado. El joven que es universalizado o globalizado sabe que necesita una sociedad permeable, tolerante, que le dé condiciones para el emprendimiento, que no sean obstáculos de corrupción. Es decir, que si hay opción, no hay nada que hacer. La opción es democracia. La democracia no es perfecta, pero es perfectible. Hay que radicalizar la democracia, decíamos en algunos casos. Exactamente. O sea, el remedio para la democracia no es el suicidio. Y en esto quiero expresar más o menos la siguiente idea. El desperdiciar el voto, el ignorar que tenemos una polarización entre lo malo y lo bueno, entre el futuro y el pasado pernicioso, le podría llevar al elector ecuatoriano a lo que se denomina en sociología una suerte de anomia colectiva, que es cuando las sociedades se suicidan. El Ecuador se suicidó en el 96, cuando decía la gente, para que todo se vaya a la M, votaron por Bucarán. Y ahora sabemos quién es Bucarán al desnudo. Igual suicidio sería, Francisco, que la gente diga voto nulo.
Claro. Claro, ¿por qué cree que el voto nulo está liderado en este momento por el hermano de Rafael Correa? Eso no O es sea, verdad. están desde ¿Saben varias ellos que, trincheras. Están desde por varias trincheras, supuesto, ¿sí? Y claro, los también recursos alguien que más Carlos pagado que nos debe... dice, claro, los recursos tienen, los que se han llevado, los que pueden estarles financiando. Les voy a pedir a los dos entonces, en esta intervención, que la reflexión estas que ustedes han estado haciendo, de cómo van, de cómo se estructuran, del voto nulo, de la posibilidad de votar por otros. Claro, Ramiro nos decía, Carlos, en Alemania uno ve y dice doña Angela Merkel con este sistema parlamentario, la canciller. No recuerdo, por lo menos en los últimos tiempos, aunque han habido, Kohl también era así, pero que le aplaudan a alguien que anuncia que se va, pero por respeto, como reconocimiento en las calles, aplaudida una gobernante como la Alemania. A lo mejor también hay dificultades, hay de hecho todavía problemas, pero es una democracia que vive, que se da. Eh, ¿Cómo construimos entonces desde a partir del voto, Carlos, esto que no nos lleve a pensar? Usted decía, he visto crecer al señor Herbas, y ahí yo recuerdo y digo, son de los que estaban en las fotos acompañándole a la Unión Soviética, a la vieja, ¿no? A la Rusia de Putin, que es una especie de recreación de la vieja Unión Soviética, acompañándole, estaban divirtiéndose, cantando con él. Muchos empresarios han llenado sus bolsillos con esos 11 años. Muchos se divirtieron mientras no les afectaba y acumulaban recursos. ¿No será que ellos también están empeñados en volver a eso y como ellos sí pueden irse con su plata, no les importa el país? Y de esos empresarios hay incluso algunos sentenciados, Carlos. Entonces, esa opción de enriquecimiento y esos empresarios que no piensan en la democracia, ni si quieren defender sus propios recursos porque los tienen a salvo, también pesan en esto, y ahí les pido una reflexión de también este sector, de las élites sociales que no solo están en el empresariado, están en la academia, están en las organizaciones. Carlos. Sí, efectivamente, Francisco, yo creo que uno de los grandes males que tenemos es precisamente la falta de visión, la miopía de las élites, ¿no? Que están en todas las naciones, llamados a liderar procesos de reflexión, procesos de fortalecimiento institucional, precisamente por eso son líderes de la sociedad. Y aquí, lamentablemente, pues sabemos que no ha sido así durante los años del Correato, efectivamente. Y pues entre las élites había todo un coro de áulicos, un coro de aplaudidores que simplemente pues o se hacían de la vista gorra y se tapaban la nariz para hacer grandes negocios o ignoraban el problema, ¿no? Entonces ese ha sido también un grave conflicto que hemos tenido en esta sociedad y que sigue prevaleciendo, porque este además es un problema que tendremos que plantearnos. Si es que logramos realmente reivindicar la democracia en esta elección, doblegando al correísmo dictatorial, ese es el siguiente gran tema en el que tendremos que pensar, porque finalmente, digamos, podremos haber pasado este obstáculo, pero todo este tejido social que está absolutamente corrompido, que está desnaturalizado, sigue intacto. Entonces vamos a estar con el mismo dilema en 4 años. Entonces eso no puede ser. Entonces el tema no es solamente ganar una elección para afianzar las instituciones democráticas, sino realmente con ese ejercicio seguir adelante para reconstruir realmente el sistema político ecuatoriano, conectarnos con todos esos grupos que naturalmente son el caldo de cultivo del correísmo y del autoritarismo, conectarnos para realmente entender sus problemas y que la sociedad y las élites ayuden a
resolver algunos de estos conflictos, porque solamente con una base adecuada podremos realmente sostener la democracia. Si no, esto se vuelve insostenible. Si no atacamos el problema fundamental, que es la fuente de ese autoritarismo, donde hay problemas, marginación, falta de educación, todas esas cosas que están juntas. Y si no atacamos ese problema, pues el dilema del Ecuador cada 4 años La será tentación es y tarde o otra. temprano caeremos. Efectivamente, y caeremos en esto, ¿no? Ahora, obviamente, hay candidatos que, como digo, que la mayoría de candidatos ni siquiera tienen un programa político. Usted ve al señor Herbas o usted le ve al señor Freire, ¿no? Sí, con todo respeto, esto no es un tema personal, estoy tomando simplemente como ejemplo. Son personas que no tienen equipos, que no tienen programas políticos, que salen simplemente, a tratar de ser más simpáticos en un concurso que se ha vuelto un concurso de simpatía más que una elección presidencial y una elección de futuro de una nación. Entonces es verdaderamente espeluznante mirar, por ejemplo, todos esos movimientos y esta forma de tratar de conquistar electores. O sea, imagínese un candidato que se disfraza de viuda, ¿no es cierto?, de año viejo para tratar de captar votos, y uno dice, Dios mío, ¿qué hemos derivado? ¿En qué hemos terminado? ¿En qué Bueno, hay manos? que Ese es rescatar el las mensaje tradiciones, dice. político. Ese es el programa político, o sea, ese es el programa político de un movimiento. Y entonces, y las otras cosas a las que ya se refería también Ramiro, ¿no? El diseño del sistema político en este momento, pues no hay partidos políticos, hay movimientos, y todos los Exacto. movimientos son propiedad privada de alguien, personalistas, caudillistas. Y claro, esto es gravísimo porque pues no hay realmente esquemas por los que podamos escoger. Entonces todo se reduce a individuos, todo se reduce a antipatías, a simpatías, y entonces hemos caído en una grave situación como nación, como sistema democrático, si las opciones van por ahí. Y si se terminaron los grandes programas políticos, las líneas ideológicas, las propuestas, y solamente son los temas simpáticos, como los que quieren hacer estos candidatos marginales para tratar de llamar la atención. Entonces es lamentable, y esa es la reflexión quizá más profunda. Entonces hay como varios, nosotros no nos olvidemos que salimos de una dictadura, que estamos realmente en una pequeña transición, que algo hemos recuperado, que Lenin, por las circunstancias que fuesen, ¿no es cierto?, no sé si por voluntad propia o por obligado por las condiciones, se alejó de este régimen dictatorial y nos ha devuelto algo, ¿no es cierto?, de esas libertades, pero es una transición y es todavía algo muy frágil. Entonces recuperar a través de estas elecciones algo de esta democracia y después entrar ya en diseños y en reflexiones más profundas que nos permitan armar un sistema. Entonces, sigo abogando por todas estas razones por el voto útil, Francisco. Ramiro, entonces esto que nos ha recordado Carlos es un planteamiento que va para consolidar esta transición y buscar ir entonces en un camino de buscar representatividad, organizaciones sociales que intenten representar lo que la ciudadanía quiere, que se den el trabajo de hacer democracia, de trabajarla, de pensar una nueva política de ideas. Entonces, Ramiro, ¿cómo conquistamos para esa cruzada democrática a los jóvenes y caemos en esto, no digamos caemos, y avanzamos en esto que Carlos ha llamado el voto útil? Bueno, la coyuntura me parece, clave, es esencial y es decisoria. Y no son palabras que las traigo para poner dramatismo. Me parece que la disyuntiva del 7 de febrero es muchísimo más importante de lo que suponemos. Los intereses que están en juego son gigantes, tan gigantes que usted tiene un candidato presidencial que ofrece $1,000 la primera semana, una estructura de campaña que tiene miles y miles de gente a tiempo completo con remuneración. De por medio están millones de dólares. No nos olvidemos que el régimen de los 10 años fue permisivo, si no convivió o cohabitó con el narcotráfico. Ya lo dijo Francisco Huerta Montalvo, el Ecuador ya es una narcocracia. Entonces, por favor, lo que esté en juego
no es simplemente una primera vuelta donde 13 candidatos de los 16 necesitan tener 15, 20 o 30,000 votos. Es que el 7 de febrero se decide el porvenir del Ecuador. Y aquí necesitamos un ciudadano que pase de ser un siervo o un cliente que extiende la mano por una dádiva, un regalo o una expectativa, a un ciudadano crítico. Es que lo que se señala aquí, Francisco, no es exageración. Solamente no hay que cerrar los ojos en cada esquina cuando uno ve familias famélicas de Venezuela pidiendo una caridad para sobrevivir. Es que el discurso redentor del populismo autoritario le invita a la igualdad, pero le entrega miseria y pobreza. Se han imaginado los ecuatorianos más de 2 millones de bolívares que pueden caber en un cartón de leche o mucho más, sea equivalente a $1. Se dan cuenta los ecuatorianos que lo que el venezolano recibe en Quito en las calles en media hora, $1 o $2, es el doble con lo que vive su familia en el infierno de Venezuela. Entonces, estamos jugándonos la posibilidad de que retorne al Estado, y lo digo literal, una mafia que se multiplicó en miles de millones de dólares con la corrupción. Entonces, la única posibilidad de reconstituir las instituciones de la democracia, luego de una victoria de una posición moderada, abierta, la única viable para el Ecuador, que a mi juicio también representa el señor Guillermo Lasso, es la única oportunidad, el único chance de que podamos salir adelante. Caso contrario, toda la juventud ecuatoriana, los que han estudiado aquí, los que han tenido la oportunidad de formarse afuera, será imposible que puedan tener porvenir en el Ecuador. Y no es exageración, Francisco. Usted tiene de los 16 candidatos, más de 10 que tienen los pies bien plantados en el aire. Pura retórica. Sí. Puro bla, bla, bla. Pero una como que el problema del Ecuador total se resolviera de la noche a la mañana. Y esa irresponsabilidad es la que a través del voto tienen los ciudadanos. Pararla y encaminarnos no va a ser fácil, como suelen decir, la recuperación ni de la democracia, peor de la economía. Eso va a necesitar un respaldo, incluso ganando las elecciones. Yo quiero agradecer al señor doctor Carlos Larriategui y al señor doctor Ramiro Rivera por acompañarnos y reflexionar una tesis que le había planteado Carlos Larriategui, que se pone en discusión y más vigente. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Ramiro. Gracias. Buen día. Un gusto. Gracias, Francisco. Gracias, Ramiro. Un gusto saludarles. Bueno, han estado con nosotros el doctor Carlos Larriategui y el doctor Ramiro Rivera. Enseguida volvemos con María José Plaza, candidata a la Asamblea por el Distrito Norte, Creo Listas 21, y el abogado Edison Carrillo, candidato a la Asamblea por el Distrito Centro Sur de Alianza, Partido Socialista y Concertación 1751. Ya volvemos. Calidad, innovación, completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2,000 cada uno para